con una posibilidad de análisis a partir de un ejemplo. Vamos a ver. Nosotros nos encontramos con una oración que dice: cuando se reinició la audiencia, quienes conocían los pormenores explicaron a los que habían faltado a la reunión los antecedentes que provocasen los acontecimientos. Vemos esta oración, la tenemos encerrada en la caja. Fíjense que acá en la caja no hemos tenido que quitar ningún elemento que no pertenezca a la oración porque no hemos encontrado ni un enlace transoracional, porque no comienza diciendo pero cuando se reinició la audiencia. No tenemos un modificador de la modalidad, no hay un hablante en este caso que presente su opinión, luego coloque una coma y luego realmente comience la oración. Y tampoco tenemos un modificador oracional condicional ni un modificador oracional concesivo. Todo lo que aparece pertenece a la oración en sentido estricto, que es lo que contiene sintagma nominal y sintagma verbal, lo que puede ser organizado entre el sintagma nominal y el sintagma verbal. Entonces, ¿qué hacemos a partir de ahí? Vamos a apartar las proposiciones incluidas. Tenemos una que comienza con ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando se reinició la audiencia, una proposición incluida. Otra comienza en ¿quiénes? Quienes conocían los pormenores, otra proposición incluida. Fíjense que cuando, el subordinante cuando que abre esta proposición incluida, contiene dentro de sí, dentro de la estructura que abre, contiene al verbo se reinició. ¿Qué se reinició? La audiencia. Pero se reinició ¿quiénes? No tiene nada que ver, por eso acá termina y esto ya es otra cosa. Quienes conocían los pormenores, ¿conocían qué? Los pormenores. Pero conocían, explicaron, no tiene nada que ver. Entonces, esto ya no forma parte de la proposición incluida que se cierra ahí. Acá tenemos otra proposición incluida que comienza con el subordinante los que. Los que habían faltado a la reunión. El verbo incluido, el verbo interno es habían faltado. Habían faltado a la reunión tiene sentido, pero habían faltado los antecedentes no tiene sentido. Entonces, esto no pertenece a la proposición incluida. Y luego, que abre otra proposición incluida, que provocasen los acontecimientos. Provocasen es el verbo interno, el verbo incluido. Los acontecimientos provocasen que provocasen los acontecimientos. O sea que hasta ahí llega la proposición incluida. Por lo tanto, fuera de las proposiciones incluidas debemos encontrar al predicado, al verbo principal, que es explicaron. Y a partir del verbo explicar vamos a la grilla léxico-sintáctica del verbo explicar. Explicar. ¿Quién explica? ¿Qué explica? ¿Y a quién le explica? Es un predicado que requiere tres argumentos. ¿Quién explica? Va a ser la entidad que protagoniza la situación de explicar y que asciende a la posición de sujeto. ¿Qué explica? Será el objeto explicado, el complemento objeto directo. Y a quien le explica, el destinatario, será el complemento objeto indirecto. Fíjense que el verbo explicar es un verbo de comunicación y como verbo de comunicación muestra las informaciones básicas del circuito de la comunicación, como el emisor, el mensaje y el receptor. Quien explica, el emisor que explica el mensaje, la alusión al mensaje, y el receptor, el a quien le explica, que será en la oración el complemento objeto indirecto. Entonces, yendo ya al análisis de la oración, tenemos que separar al sintagma nominal del sintagma verbal. ¿Quiénes explicaron el sujeto, el sintagma nominal? Quienes conocían los pormenores. Entonces, quienes conocían los pormenores se separa completamente del resto de la oración porque eso es el sintagma nominal y se separa del sintagma verbal. En ese caso, en el caso de esta oración, nos ha quedado el sintagma verbal
roto en dos partes o quebrado en dos partes. Aparece una parte de sintagma verbal aquí y el sintagma verbal continúa acá. O sea que el sintagma verbal, en este caso, es cuando se reinició la audiencia, explicaron a los que habían faltado a la reunión los antecedentes que provocasen los acontecimientos. Por eso, ustedes, si lo quieren ordenar mentalmente para comprenderlo de una forma más sencilla, podrían pensar, a ver, el sujeto, ¿de quién estamos hablando? De quienes conocían los pormenores. ¿Qué se dice, se predica de quienes conocían los pormenores? ¿Cuál es el sintagma verbal? Que cuando se reinició la audiencia explicaron a los que habían faltado a la reunión los antecedentes que provocasen los acontecimientos. Entonces, ahí tenemos otra vez el análisis de la misma oración. Acá ya hemos marcado sintagma verbal, sintagma nominal, y hemos marcado los complementos que la grilla léxico-sintáctica nos pidió que encontráramos. ¿Qué explicaron? El objeto explicado es los antecedentes que provocasen los acontecimientos. Es el complemento objeto directo. Y además, según la grilla, nosotros sabíamos que necesitábamos información sobre a quién le explicaron. A los que habían faltado a la reunión. Eso es el complemento objeto indirecto. Y dentro del sintagma verbal ya tenemos al predicado, tenemos al complemento objeto directo, tenemos al complemento objeto indirecto, y en el sintagma verbal solamente está sobrando algo. Si está sobrando es un adjunto. Es cuando se reinició la audiencia. Es un adjunto que introduce la circunstancia de tiempo, un adjunto temporal. Entonces ahí tenemos la estructura de la oración con los constituyentes de la oración en función del verbo, que son el sujeto, el predicado, los complementos y los adjuntos. Ahora continuamos dentro del análisis de la misma oración. Cuando se reinició la audiencia, quienes conocían los pormenores explicaron a los que habían faltado a la reunión los antecedentes que provocasen los acontecimientos. Veamos. Acá ya teníamos marcado nosotros sintagma nominal, sintagma verbal, el adjunto temporal, el complemento objeto indirecto y el complemento objeto directo. Solo que acá hemos entrado a cada uno de los constituyentes de la oración en función del verbo para ver cómo está conformado cada uno. Y vamos a comenzar por el sujeto. El sintagma nominal es quienes conocían los pormenores. Quienes conocían los pormenores es lo único que aparece como sujeto, en la función de sintagma nominal. Si es lo único que aparece como sujeto, es el núcleo del sujeto, lo único que hay, que es la proposición incluida. Y es sustantiva porque cumple la función principal del sustantivo, que es la de ser núcleo del sujeto. Entonces, el núcleo del sujeto se coincide, se corresponde con una proposición incluida sustantiva. Además, fíjense que se puede parafrasear por ellos o ellas. Ellos explicaron a los que habían faltado a la reunión los antecedentes que provocasen los acontecimientos. Ahí vemos cómo funciona el mecanismo de prueba para obtener el carácter de proposición incluida sustantiva. Dentro del sintagma verbal vamos a comenzar porque en el sintagma verbal tenemos adjunto temporal, complemento objeto indirecto y complemento objeto directo. Vamos a comenzar por el complemento objeto directo, que es los antecedentes que provocasen los acontecimientos. Este complemento objeto directo está conformado por un sintagma, por un conjunto de palabras. ¿A qué tipo de sintagma pertenece este conjunto de palabras que llena el complemento objeto directo? Es un sintagma nominal, porque su núcleo es el sustantivo antecedentes. Entonces, como sintagma nominal con núcleo en un sustantivo común, lo analizamos de la manera que ya conocemos.
los especificador y el resto es núcleo prima. En el núcleo prima encontramos al núcleo antecedentes y encontramos una proposición incluida que provocasen los acontecimientos. Y veamos, ¿a quién modifica que provocasen los acontecimientos? Que provocasen los acontecimientos modifica al sustantivo núcleo antecedentes, porque son los antecedentes los que provocaron los acontecimientos. Esto es, antecedentes provocaron los acontecimientos. Entonces, como una proposición incluida, en este caso, modifica a un sustantivo, es una proposición incluida adjetiva. Y si es proposición incluida adjetiva, se está comportando como un sintagma adjetivo. Como un sintagma adjetivo de tipo especificativo porque no está separada por comas del sustantivo al que modifica. Entonces, acá ya tenemos la estructura del tipo de sintagma del complemento objeto directo. Hemos podido encontrar dentro del complemento objeto directo una proposición incluida y hemos visto que esa proposición incluida era adjetiva. A eso lo hemos podido averiguar a partir del análisis. Vamos a continuar por el segundo complemento que requiere el verbo explicar dentro del sintagma verbal, que es el complemento objeto indirecto. ¿A quién le explicaron? A los que habían faltado a la reunión. Entonces, el complemento objeto indirecto es un sintagma, es un conjunto de palabras, y tenemos que ver qué tipo de palabras es, qué tipo de sintagma es, según cuál sea su núcleo. Ahora bien, lo que vemos es que en el complemento objeto indirecto hay una proposición incluida, pero a diferencia de este, por ejemplo, del adjunto temporal, en el que lo único que hay es la proposición incluida, aquí en el complemento objeto indirecto nos encontramos con una proposición incluida, pero no solamente la proposición incluida es lo único que aparece dentro llenando el complemento objeto indirecto. También aparece la preposición a, que no está dentro de la proposición incluida. Entonces, vamos a ver cuál es el núcleo. El núcleo es la preposición a. Entonces, el complemento objeto indirecto es un sintagma preposicional, cuyo núcleo es la preposición a, y esa preposición a, ese núcleo preposición, tiene un complemento, está completado, complementado por algo, que es los que habían faltado a la reunión. Los que habían faltado a la reunión es el complemento de la preposición a, y ahí estamos encontrando a la proposición incluida. O sea que este complemento de la preposición coincide con una proposición incluida. Nosotros lo que tenemos que ver es de qué tipo de proposición incluida pertenece. Es una proposición incluida sustantiva por dos razones. Una, porque cumple la función de complemento de una preposición, que es algo en lo que nosotros esperamos casi siempre encontrar a un sustantivo. Pero por otro lado, porque podría ser, según nuestro mecanismo de prueba, podría ser parafraseada diciendo ellos o ellas. Por ejemplo, a ellos explicaron o a ellos les explicaron los antecedentes que provocasen los acontecimientos. Entonces, esta es una proposición incluida sustantiva, que está dentro del complemento objeto indirecto, pero que aparece complementando a la preposición, que es el núcleo del sintagma preposicional que llena el complemento objeto indirecto. Ahí entonces ya hemos podido describir cómo está conformado el complemento objeto directo, cómo está conformado el complemento objeto indirecto, cómo está conformado el sujeto, que hemos visto que lo único que tenía era la proposición incluida, y nos queda por ver cómo está conformado el adjunto temporal. El adjunto temporal, cuando se reinició la audiencia, lo único que contiene es una proposición incluida. Como este adjunto está brindando la circunstancia de tiempo, algo en lo que esperamos que aparezca un adverbio, entonces
la proposición incluida está ocupando el lugar del adverbio. Esta es una proposición incluida adverbial propia, porque podría ser sustituida por un adverbio. Entonces, en el sentido de en ese momento, quienes conocían los pormenores explicaron, etcétera, etcétera. Esta es una proposición incluida adverbial propia, entonces, porque se corresponde con un tipo de adverbio de los adverbios contextualizadores o circunstanciales, en este caso el de tiempo. Y finalmente, en el rectángulo sobrante, lo que hacemos es clasificar la oración. Hemos analizado una oración compleja porque tiene una estructura simple de sintagma nominal, sintagma verbal, pero con una complejidad adicional, porque contiene proposiciones incluidas. Y es prototípica porque tiene la estructura normal que esperamos en la mayoría de las oraciones de cualquier lengua, que es la relación sintagma nominal, sintagma verbal.